El pasado año 2023 cerró con cifras positivas para el sector de la automoción que reflejaban un crecimiento contenido. Las previsiones para este 2024, aunque siguen siendo de crecimiento, parece que serán menos favorables. Hoy contamos con la presencia de 4 importantes asociaciones y federaciones que representan al sector de la automoción en nuestro país, como son Feneval, AER, Gambán y Faconauto, con las que trataremos de conocer la actual situación del sector y por qué las previsiones no son más positivas. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, hoy estoy encantado, tengo que decirlo, porque tengo en el programa aquí en Ruta 2025 a 4 de las principales asociaciones y federaciones, como hemos dicho, del sector de la automoción, con las que vamos a conocer la realidad, la actualidad del sector, cómo se afronta este nuevo año 2024 desde muchos factores diferentes, desde el alquiler de coches, desde el fabricante de coches, desde el propio renting, incluso desde una entidad como Gambán que engloba bastante de todo esto. Así que vamos a presentar a nuestros invitados de hoy porque nos tenemos que meter cuanto antes de lleno en este asunto. Juan Luis Barahona, presidente de Feneval, que es la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor. Juan Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por invitarnos. Un placer estar aquí con vosotros y compartir mesa con los compañeros. O sea que muchas gracias. Bueno, hombre, gracias a vosotros. Además, que estaréis encantados porque el año pasado para el sector del alquiler ha sido un buen año. Ha sido un buen año en cuanto a cifra de turistas que han llegado y a volumen de alquileres, pero ha sido un año un poquito de incremento de costes. Pensábamos que iba a ser un año extraordinario y se quedó en un buen año. Se quedó bueno, tampoco está mal, ¿eh? Nuestro siguiente invitado es José Martín Castro, presidente de AER, que es la Asociación Española de Renting de Vehículos. José Martín, bienvenido. Muchas gracias, Chema. Un placer, como siempre, estar contigo. Bueno, vosotros lo tenemos muy reciente porque hace nada habéis presentado datos de cómo ha ido el 23, previsiones para el 24, hace nada, hace un día, o sea que ayer mismo. O sea que efectivamente vamos a tener un poquito muy reciente, ¿no? Todo. Ha sido un muy buen año. En general, eso te iba a preguntar, en general para el mundo del renting, Ha sido un año excelente, ha sido un año muy difícil, con mucha gestión por parte de las compañías, pero que han conseguido superar las cifras pre-COVID. Bueno, hablaremos también de lo de las cifras pospandemia, prepandemia, porque parece que marca, ¿no?, la situación del mercado actualmente, del sector de, bueno, del sector de la automoción y de todos los sectores. Así que no nos queda otra que hablar también de ello. Nuestro siguiente invitado, Fernando Migueles, director general de Gambán, Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos. Fernando, bienvenido. Buenos días, Chema. Muchas gracias por la invitación. Teniendo entidades importantes como las que ya estamos mencionando, tenía que estar Gambán con nosotros porque además os preocupáis bastante, ¿no?, del cómo avanza el mercado de la automoción, cómo va influyendo todos los sectores. Así que vuestra presencia es importante para conocer en general. Pues de momento el 23 ha sido un buen año. No excelente, como nos decía Juan Luis, pero un buen año. Así lo definimos. Parte de los operadores de renting, de las empresas de alquiler, de la distribución oficial, de la distribución independiente, indican que es un buen año, pues como representante de Gambán tengo que decir que es un buen año. Bueno, pues ahondaremos un poquito más en ahora cómo se ve el 2024, que no sé, por lo que sea, a lo mejor no, por lo menos mantendremos el bueno, ¿no? Y nuestro último invitado de hoy, José Ignacio Moya, Nacho para los amigos, me han dicho que es director general de Faconauto, Federación de Asociaciones y Concesionarios de Automoción. Buenos Nacho, días, bienvenido. Chema. Buenos días, Chema. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias también a tener a estos excelentes compañeros de mesa y encantado de estar con vosotros. No voy a llevar la contraria al resto de mis compañeros. Vamos a calificar el año 2023 como un buen año. Hablaremos, como tú dices, del año 2024, porque yo creo que aquí que todos tenemos un poco de sentido comercial, lo vendido ya está facturado y ahora tenemos que ponernos en marcha con el resto. Un año, o sea que además desde el fabricante, ahí es donde más tenéis que pensar en cómo va a evolucionar y cómo
cómo se va a fabricar y cómo van a ir las ventas. Pues me quedo contigo, Nacho, porque me gustaría que desde vuestros puntos de vista, desde vuestras representaciones, nos contéis dónde ha estado la clave para que el 23 haya mejorado, haya sido, como dice Juan Luis, un buen año. Y bueno, y ahora seguiremos un poquito hablando, pero de momento conoceremos un poco cómo ha ido este 2023. ¿no? Bueno, yo creo, a ver, si miramos las cifras, efectivamente, viendo en turismos, pues hemos crecido un 16,7%, en comerciales hemos crecido un 22% y en industriales también, ¿no? O sea, con lo cual, si vemos esas cifras estancadas en lo que es un año, podríamos decir, como veníamos en el inicio de la intervención y de la mesa redonda, que podría ser un buen año. Lo que pasa es que creemos que estamos lejos de estar normalizados. Es decir, estamos hablando de un mercado de 950.000 unidades. Creo que al principio hablaremos del famoso millón. Del famoso millón, ya nos lo comentabas. Y yo creo que acabar en un mercado pues, con 950.000 unidades no es una buena cifra. Otra cosa es el crecimiento, pero en términos absolutos estamos muy lejos de estar en un mercado que nosotros, desde Faconauto, entendemos que tiene que ser el normal, en torno a 1.100.000, 1.200.000 vehículos. Eso, al final, quedarnos con un mercado de 900.000 vehículos o 950.000 vehículos, cuando veníamos del año 2019 en 1.200.000 vehículos o 258.000 vehículos turismos, al final lo que representa es que no es tampoco una buena noticia ni para la industria, que necesita un mercado sólido en España, ni para la renovación del parque, que luego también hablaremos de ellos, y especialmente también de la electrificación, que no está tomando la velocidad de crucero que todos esperamos. Hablaremos de todo esto, porque efectivamente son datos que hay que tener en cuenta. Fernando, claro, un poco quiero basar este programa en lo que se comentó desde las distintas federaciones que estáis aquí representadas y asociaciones en los últimos días del año, donde convocáis a la prensa, nos reunís para contarnos pues cómo ha ido el año, en fin, datos, previsiones para el año que viene. Y es que lo decía Nacho ya, ¿no? Comentando esa cifra del millón de vehículos, cuando tenemos un mercado natural pues en torno a los 1.200.000, que a lo mejor me suena un poco complicado todavía llegar a eso. Fernando, desde Gambán, claro, este 2023 lo hemos calificado de buen año, pero ¿dónde han estado las claves para este buen año? Bueno, las claves han sido la recuperación de los distintos canales, entre ellos el Rentacar. Juan Luis nos podrá indicar además cómo han sido el año, porque bueno, pues los fabricantes han puesto a disposición vehículos. Ha sido buen año en particulares, ha sido buen año en empresas, en renting, en general en todos los canales. Nosotros pensamos que en el año 24 el crecimiento se mantiene. Aquí hay algunas dudas sobre el potencial del crecimiento. Bueno, si tuviéramos que hacer una estimación moderada, hablábamos de crecimientos entre el 5 y el 6%. O sea, eso nos hará rozar el millón de unidades de vehículos nuevos. Y no quiero dejar porque los operadores de renting y los alquiladores fabrican unos maravillosos vehículos que están en muy buenas manos y que pasan al mercado de vehículos de ocasión. Así que hablaría de un mercado de 3 millones de unidades para este año 24 que vienen que están en buenas manos y que por lo tanto nos van a facilitar el comercio, la distribución tanto de vehículos nuevos como usados, y eso va a hacer que se retroalimente, y entendemos que los rendimientos crecientes van a ser continuos hasta el año 29, en que seguramente, como indicaba Nacho, que este mercado natural que tenemos de 1.200.000 será el año en que lo alcancemos. Caramba, es que claro, allá empezamos a introducir cifras. Estamos hablando del 24, de cómo puede evolucionar. Hemos comentado al principio del programa que se prevé un crecimiento también contenido, que bueno, tú acabas de mencionar una cifra 4 o 5%. Quizá a lo mejor ahora luego lo preguntaremos, ¿no? Si es un poco baja, pero claro, acabas de introducir otra fecha, el 29, para alcanzar ese mercado natural de 1.200.000. Es un periplo ahí un poco
poco duro a lo mejor, ¿no? para llegar hasta eso, pero bueno, son previsiones. Desde el mundo de José Castro, desde el mundo del renting, ayer nos contabais cifras bastante interesantes, bastante positivas, aunque a lo mejor es verdad que ha habido crecimientos un poco más contenidos, como es el del particular, que a mí me llama mucho la atención, que ya más de la mitad del renting que se realiza en nuestro país sea de particulares, cosa que estoy encantado, porque es verdad que el particular empieza a conocer el funcionamiento del renting y sobre todo a saber que tiene la posibilidad de disponer de un vehículo nuevo, probarlo y si no le gusta devolverlo con todo hecho. Cuéntanos un poco ese resumen del 23. Bueno, el 23 ha sido, como decíamos ayer, un año muy complejo de mucha gestión, ¿no? Porque es un año donde todavía había que acabar con los problemas logísticos, prácticamente hasta final de año no han acabado los problemas de suministro de vehículos. Crucemos los dedos de que en el 2024 no volvamos a resurgir con estas incidencias. Luego había que concluir pues, todo ese proceso de entrega de cartera acumulada de la época de la pandemia y luego impulsar nuevamente la actividad, ¿no? Es decir, yo creo que esto ha hecho que la gestión en general en el mundo de la automoción y en el renting haya sido muy intensiva en sacar los mejores recursos de las compañías y de su management, ¿no? O sea que yo creo que ha sido muy importante. Las cifras en nuestro caso realmente han sido excelentes porque se ha superado las cifras del 2019, el año de referencia de la pandemia, el más fuerte. En inversiones se han hecho más de 6.600 millones, un crecimiento por encima del 11%, ¿no? Yo creo que ha sido un esfuerzo extraordinario, ¿no? La parte de particulares, como tú bien dices, ahí está, pero es verdad que este año han estado en stand-by, se nos ha quedado ahí ese turbo extra de crecimiento que daban los particulares este año no se ha producido, aunque sí que pensamos que va a resurgir durante el año que viene, ¿no? Y luego ha habido un dato muy interesante que ayer también lo indicamos y era la parte de electrificación, ¿no? La parte de electrificación, viendo los números de cierre, hemos visto que ya el 10% de la flota de renting, que son 900.000 unidades, 903.000, el 10% son vehículos electrificados. Y hay un dato que ha salido un poco escondido, o por lo menos yo no lo he visto tanto, que ha afectado tanto al renting como al mercado en su conjunto, y es que este año los eléctricos puros han crecido un 72%. O sea, yo creo que es un cambio de tendencia muy importante y que tendremos que ver cómo evoluciona durante el año 24. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, es que el sector del renting precisamente es donde más debería de crecer, en mi opinión, el vehículo eléctrico, porque te da la oportunidad de probarlo. O sea, tú podrías decir, bueno, no sé exactamente, me compro un coche eléctrico, no sé y tal, me voy a un renting. Lo cojo de esta forma, lo pruebo durante el tiempo que sea, que se contrate, y me convenzco de si sí o si no. Esa es la prueba, el 10% de los coches de renting ya están electrificados. Claro, por eso, que es una buena oportunidad para... Bueno, lo mismo, tan buena oportunidad como puede ser el alquiler, claro. Bueno, yo tengo otras noticias al respecto de los eléctricos. Ya sabéis que siempre tenemos un punto un poco diferente porque nosotros detectamos lo que nos piden los clientes. Y el nivel de utilización de los coches eléctricos se sitúa en torno al 50%, mientras que el de los de combustión se nos va al 85%. Es decir, que tenemos mucha más petición y mucho más uso de los coches de combustión que tenemos en flota que de los coches eléctricos. Seguro que esto está... Pero es un poco lógico también, claro, ¿no? O sea, el que viene y alquila un coche lo que quiere es seguridad de que va a poder... Claro, ahí voy. Yo creo que la lectura es, yo creo que hay una demanda de, o sea, que la gente si pudiera compraría más coches eléctricos, pero nos falta mejorar en infraestructura. Somos el tercer país de Europa por la cola en infraestructuras y esa es la asignatura pendiente para que de verdad el vehículo eléctrico funcione y crezca. Eso sería una y luego, desde luego, ayudas a la penetración de esta tecnología. Háblanos del 2023 para el sector del alquiler. Sigo con el 2023, pero tú fíjate una de las cosas que ha pasado este año con el vehículo eléctrico. Uno de los problemas que tenemos es la depreciación de los coches. Y habéis visto, seguro que habéis leído, que Tesla ha bajado el precio de sus coches 10.000 euros, ¿no? Todo aquel rentacar que haya comprado algún coche eléctrico de esta marca durante la campaña, pues acaba de perder en valor residual 10.000 euros. Vosotros que trabajáis en valores residuales sabéis el drama que esto supone, ¿no?, para cualquier compañía. Entonces, este tipo de cosas, esta obsolescencia tecnológica, no sucede con los vehículos de combustión. Entonces, todavía es un mercado que tiene que evolucionar. Está mucho más consolidado. Claro, tiene que evolucionar de repente un combustión 10.000 euros y de cómo. Claro. Y
En cuanto a cómo ha ido el año, pues ha sido un buen año. La verdad es que todavía no hemos alcanzado las cifras que nos gustaría. De hecho, a ver, hemos crecido. El año 22 matriculamos unos 115.000 coches y este año ya nos hemos ido a 153.000, pero estamos lejos de las cifras del año 2019, que fueron 270.000, para ayudar a llegar a ese millón de euros, ¿no? Que es un poco como millón de coches, que es el unicornio, ¿no? del sector. Hay que llegar al millón de coches, ¿no? Pues, a ver, una de las cosas que pedimos desde aquí es que se normalicen las relaciones con los fabricantes, que en un momento determinado, pues, bueno, pues fueron duros porque no había coches, había problemas de logística y a nosotros nos costó conseguir coches. Esto fue al principio del año, luego esto fue mejorando a lo largo del año y al final hemos tenido una cifra de coches bastante importante. Yo calculo que la flota nuestra habrá estado en torno a los 650.000 coches aproximadamente, que no es poca cosa. No es poca, no es poca cosa. Hemos hecho... Pues lo mismo que hemos hecho esta ronda de el 2023, estos buenos resultados en general. Nacho, que me gustaría empezar también contigo, porque el 2024 auguramos que el crecimiento o las previsiones no son tan buenas, son un poquito más moderadas. Bueno, yo creo que la verdad es que estamos todavía en un contexto de cierta incertidumbre. O sea, hay un contexto económico con la confianza del consumidor, con la evolución de los tipos de interés. Hay un contexto internacional que ahora mismo pues, nos está impactando, guerra de Ucrania, sin ir más lejos, el tema de la crisis del canal. De hecho, ayer estábamos hablando con la división de vehículos industriales que tenemos en Faconauto y no es todavía un tema grave, pero hay algunas alertas también en el suministro de algunos equipos o algunas piezas para camiones. Tenemos también un contexto político que vamos a ver también qué es lo que va a pasar. Sobre todo me estoy refiriendo al tema de las elecciones europeas. Nosotros, yo creo que como distribuidores de la distribución oficial de la automoción, tenemos que conocer muy bien qué es lo que quieren también hacer los partidos políticos de cara a un contexto reglamentario y normativo que se genera y que tiene un impacto muy importante también en nuestro devenir, tanto como ciudadanos como empresarios. Y estaremos muy alerta también desde Faconauto cuáles son las propuestas de los grupos políticos en cuanto a movilidad, sostenibilidad. Y bueno, en definitiva, nosotros vemos que, como hablábamos antes, un crecimiento en torno a un 5%. No dimos la cifra de 1 millón de unidades, pero dimos la cifra de 999.546. O sea, también es verdad que hay algunos estudios, BBVA Research daba 1.100.000 para el año 2024. Fernando acaba de decir de 1.100.000 para el año 2029. Yo 2029 lo dejo para expertos como Fernando. Yo no me aventuro a decir 2029. Nuestras cifras se quedan como muy lejos en el 2026 y se siguen quedando en 1.097.000. Por eso es importante a trabajar en electrificación, trabajar en planes de achatarramiento y movilidad. Hablaremos de ello también porque hay otros factores importantes. Exacto. Antes de conocer la opinión de Gambán, cortamos un breve momento y enseguida volvemos. Bueno, Nacho desde Faconauto nos ha introducido otras facetas, otros apuntes también importantes, tema político también, en Europa también, que hay que tomar decisiones importantes, que luego, como tú bien dices, afectan directamente al mundo de la automoción. Y desde Gambán, Fernando, este 2024... un poquito así también de mejor que lo que ve en Faconauto o por el estilo. Nosotros creemos que en turismos vamos a alcanzar el 1.000.000 de unidades y en vehículos comerciales alcanzaremos las 170.000 unidades, vehículos comerciales ligeros. Estamos hablando de un mercado en común, turismos y vehículos comerciales ligeros, de 1.170.000 unidades. Nos parecen unas cifras importantes, nos parecen... Es verdad que el contexto político influirá porque las elecciones europeas pueden determinar distintas orientaciones, distintas normativas que se va a aplicar en Europa en los próximos años y puede cambiar esas previsiones que tenemos. Pero en un entorno inestable, pero que podamos ir previendo cosas, pues entendemos que vamos a ir manteniendo estos crecimientos y este año pues va a ser en esa misma línea
vamos a encontrar crecimientos prácticamente en todos los canales. Así que nosotros consideramos Bueno, que va a eso ser es un buen año. importante. O sea, aunque sean moderados los contenidos, crecimientos en todos los canales. En el renting igual, ¿no? Bueno, en el renting no tenemos previsiones para este año como tal. O sea, la previsión que tenemos es de flota viva. Sabéis que para el renting es la variable más importante, la flota viva, los 900.000 vehículos que os he indicado, porque es la variable que hay que gestionar y lo que de alguna manera determina los proyectos empresariales y las cuentas de resultados, ¿no? El tema de matriculaciones no se ha hecho todavía una estimación. Preferimos ver que efectivamente no hay impactos en los suministros como ya nos pasó el año pasado. Pero bueno, la perspectiva es positiva y de crecimiento. Crecer un 5% de flota, ¿no? Significa que hay un mercado que es sólido, ¿no? Y que pensamos y somos un poquito más optimistas en torno a ese 5 o 6% que decía Nacho y Fernando. Pensamos que la tendencia de fondo que tiene el mercado español está en torno a un 10% de crecimiento. Esa es un poco la tendencia que vemos, ¿eh? Oye, En todos los segmentos, ¿eh? En turismos y también en los comerciales, y como bien has indicado, era superior incluso, ¿eh? Hablando del renting dentro del canal de particulares, ¿este año 2024 puede mejorar con respecto a ese paroncillo que ha tenido el 23? Bueno, ahí sí que depende un poco, como ha dicho Juan Luis, la parte de los fabricantes, ¿no? Es decir, tienen que ver el interés en los particulares, ¿no? Pensamos que sí, es decir, que lo estamos empezando a ver, ¿no? Yo creo que hay una demanda muy latente. El renting está siendo un producto muy aspiracional especialmente para los... Porque cuando hablamos de particulares tenemos también negocios, es decir, realmente casi el 60% son profesionales y negocios. Particulares puros es una cifra inferior, en torno al 40%, ¿no? Es decir, sería todo lo que es NIF. Pero sí que empezamos a ver que realmente... superado la situación de IPC, que no hay que olvidar que los IPCs han estado bastante descontrolados, ¿no? Aunque ha convergido a un nivel por debajo del 5, habiendo hecho tipos máximos en los tipos de interés ya, y los siguientes movimientos pueden ser a la baja. Y bueno, yo creo que estos son efectos muy positivos macroeconómicos que van a ayudar a que, conjunto con el apoyo de los fabricantes, podamos seguir creciendo. Bueno, Juan Luis, de momento todo es positivo. Todo Sí, es bueno, crecimiento. y Bueno, por aquí también, ¿eh? El renting ya nos ha duplicado directamente en las previsiones de Faconauto, de un 4 un 5% a un 10%, que por cierto, se ha comentado, bueno, o es clave el tiempo que ha hecho en 2023, estos días de calor que hemos tenido, estos días de sol, ese récord de visitantes, de turistas que hemos tenido también en el 2023. Claro, todo eso influye directamente en la buena marcha del sector, apartado claro. del alquiler, ¿no? No, y sobre todo en que se extienda la temporada, que también yo creo que es una cosa importante. A ver, el 85% de nuestra actividad está vinculada al turismo, ¿no? Claro. Y las previsiones para el año que viene, según la Asociación de Líneas Aéreas, es que va a haber un 13% más de plazas de turistas, ¿no? Eso no se traduce en un incremento directo del 13% de los alquileres, ya nos gustaría, pero sí que va a haber un incremento importante, probablemente alrededor de un 10 en este sentido, ¿no? ¿Y por qué pensamos que un 10? Porque también están cambiando los usos y costumbres del turista que nos visita. Antes estaba a periodos más largos y ahora va a periodos más cortos, ¿no? Por lo tanto, digamos que alquilamos menos días y no hacen falta tantos coches, y entonces ese crecimiento se ve un poco amortiguado. Entonces, desde aquí las perspectivas son en esa línea, y el resto de la actividad, que sería el otro 15%, pues en la línea de la economía del país, el turismo de viajes, lo que hacemos nosotros cuando nos desplazamos a otra ciudad y alquilamos un coche, o la parte de vehículos industriales que también y los vehículos comerciales, que está muy vinculada a la propia actividad económica del país, ¿no? Con lo cual las perspectivas son buenas para el año que viene. Bueno, la verdad es que da gusto, ¿verdad?, de poder hablar de ese tipo de perspectivas buenas para este año que viene. No sé si el tiempo también con este Cambio climático. Cambio climático que estamos viviendo. A mí me preocupa más el cambio que puede haber con temas como el Mar Rojo o como temas como Ucrania, que son como amenazas dormidas que puede haber ahí, o algún imprevisto que no tengamos. Ya lo vivimos con el COVID, seguro que ya no lo vamos a vivir más, pero bueno, que salvo cosas así que nos puedan afectar, las previsiones son realmente... Bueno, has comentado lo del COVID, como hemos dicho antes, el tema de la pandemia que tanto ha marcado
el proceso de todo, ya no solo de la automoción, sino de todo. Aquí hablamos de automoción y es en lo que nos centramos. Pero, Ignacio, bueno, empiezo contigo, me parece que estamos haciendo una ronda aquí interesante. Como tú quieras. ¿Podemos considerar que hemos recuperado un poco, nos estamos ya olvidando un poco de todas estas crisis que provocó, sobre todo la pandemia? Falta de suministro, bueno, Sí. ahora problemas en el Mar Rojo de distribución, pero ¿estamos recuperados ya de esto o todavía queda...? Bueno, como dice Juan Luis, nadie nos puede librar, no ya no de una pandemia, pero bueno, de una Filomena nadie estamos, y eso lo digo porque los concesionarios, por ejemplo, de Madrid tuvieron 3 meses muy complicados en aquel momento, ¿no? O sea, que siempre hay elementos que pueden provocar alguna falla, ¿no? A ver, yo creo que en cuanto al tema de suministro de vehículos, que todos sabemos lo que pasó con el tema de los semiconductores, yo creo que podemos decir que el tema se ha normalizado. Puede haber alguna versión, algún modelo en concreto, en alguna gama o en alguna marca que pueda tener alguna dificultad todavía de suministro, de entregar al cliente y tal. Pero yo creo que podemos decir que el tema de la crisis de suministro de semiconductores se ha ido normalizando. De hecho, uno de los temas que también lo hablábamos al inicio, un poco de entrar aquí en el set, es que durante el año 2023 hemos tenido, digamos, nos hemos ido limpiando una cartera de clientes que estaban todavía esperando su vehículo, ¿no? Con lo cual, ahora la labor del concesionario es ir generando cartera e ir generando, pues al final, ¿Se han nuevas normalizado operaciones. los plazos de entrega? Porque claro, hace nada hablábamos de 8 meses, de un año a lo mejor. Yo creo que como te digo, se han ido normalizando y puede haber todavía algún modelo, alguna versión, alguna terminación. Daos cuenta también que el vehículo es un producto que cada vez se customiza más por parte del cliente. Entonces no es lo mismo cuando tú compras un coche base a un coche que va pues con una determinación muy especificada, incluso por el propio cliente, ¿no? ¿Qué plazo máximo se está dando ahora? Nosotros yo creo que a nivel general, y ya te digo que las medias a veces son muy peligrosas, ¿vale? Sí. Porque no es lo mismo pues un modelo de una marca en concreto, de un modelo más específico. Lo comentábamos en el almuerzo de prensa de final de año, estamos en torno a unos 3 meses de media y tal, Claro, con lo una cual cosa se ha ido bastante habitual, se ha ido ¿no? reduciendo. Y sobre todo si lo tienes allí, pues te lo dan al día siguiente. Bueno, o sea, a ver, los stocks se han ido incrementando y también, y eso es algo que también tenemos que saber muy bien, generar ese buen balance entre lo que son las matriculaciones a los diferentes canales, a rentings, a rentacars, a particulares, a empresas, a autónomos, y la parte de esas matriculaciones, automatriculaciones o matriculaciones tácticas, bueno, pues que deben estar en no más de un 10% si queremos un buen balance. seguimos con normalizaciones, Fernando. Desde Gambán, ¿pensáis que efectivamente que esto ya se empieza a normalizar, sobre todo el tema suministro, el tema de fabricación, de componentes y todo esto? Sí, las variables macro empiezan a estar más estables. Otro tipo de situaciones imprevisibles, como pueden ir desarrollándose, como comentaba Juan Luis, de la guerra de Ucrania, los problemas en el Mar Rojo, el contexto político internacional, pues hay un indicador que no es un indicador macro en sí mismo, pero que nos da un poco cuál va a ser la salud comercial, que son los vehículos comerciales. Y vemos que están creciendo, es casi como un indicador adelantado de la economía. Si están alquilando más furgonetas, más vehículos comerciales ligeros, y se están haciendo más pedidos, y se están matriculando, es que las cosas van bien. Así que mi opinión es que las cosas van bien. Bueno, la verdad es que da gusto. Ahora le pregunto al renting y mejor todavía, casi. Bueno, vamos a hacer algo distinto, ¿eh? Ha habido antes un comentario muy interesante que lo hacía también Nacho, y es que es verdad que las cosas van bien, pero no nos las creemos. Pues aquí lo hemos pasado mal, entonces claro, Exacto. es difícil pasar del blanco al negro ahí de un salto. Casi falta la perspectiva del patio de los concesionarios o los patios de operaciones, la macro y luego la psicológica, ya casi. Y la verdad es que sí que es verdad que son años, por lo menos desde la perspectiva del renting, como decía antes, muy complejos de gestionar. Es decir, es que probablemente, o lo que hay que pensar, es que la normalidad es esto. Es decir, que queremos volver a esas tendencias de decir, bueno, pues venga,
2014 y de 2013 hasta 2020 eso fue un tiralíneas, ¿no? Pero es que a lo mejor eso no vuelve. Es decir, lo estamos viendo, ¿no? Cada año hay un acontecimiento y lo estupendo es cómo, por lo menos en el caso del renting y por lo que se ve en otras asociaciones también, cómo las compañías son capaces de afrontar eso. O sea, ya no solo se tienen que ocupar de las ventas, se tienen que ocupar de ser gestores integrales, tienen que ser managers. Y yo creo que eso es muy importante, el esfuerzo de gestión y el talento que hay en el sector, clarísimamente, ¿no? Entonces, nosotros sí que pensamos que va a seguir siendo un año terriblemente exigente. Es decir, que aunque hablemos de que las tendencias son buenas en cuanto a qué tipos de interés ha tocado techo, la inflación está controlada, el carburante ya no está en 2 euros, como estaba antes, está en 1,50, que parece que no, pues es muy importante, especialmente para nuestro sector, pero hay que jugar a muchas variables. El contexto de ayudas o el contexto político que decía Fernando, ahí va a estar, es decir, es una cosa que antes era impensable que tuviéramos que gestionarlo y lo vemos como desde las asociaciones nos piden cada vez más apoyo en estas materias porque afecta muchísimo a los impactos en la venta y en la oferta de vehículos y todavía quedan cosas por resolver. Se ha resuelto lo más gordo, pero siguen quedando muchas cosas. Lo que decía Nacho es verdad, ya no tenemos esa situación de ausencia de vehículos, pero por ejemplo en nuestro caso los plazos de entrega están todavía duplicados. Es decir, donde antes tardábamos 10 semanas en entregar de media los coches que se firmaban en renting, pues ahora todavía estamos confortablemente en medias, evidentemente, por encima de las 20. Hay otras prioridades, a lo mejor, ¿no? Bueno, es que han tenido que hacer muchas cosas los fabricantes, Claro. han tenido que ajustar y toda la cadena ha tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Es verdad, ya no tenemos las situaciones de que no había ni tan siquiera posibilidad de dar fecha, pero los tiempos de espera, y especialmente, por ejemplo, para el mundo del recambio, pues en determinadas piezas todavía hay retrasos muy importantes que significan inmovilizaciones en talleres. Es que, aunque no lo parezca, es que estamos muy recientes de todo lo que hemos pasado y queremos ahí... Por eso no nos lo creemos, Claro, es que porque lo tenemos muy reciente. O sea, en junio todavía no estaba plenamente superado la crisis de entrega de vehículos. Se ha resuelto pues, entre abril, mayo, junio. Juan Luis nos julio. asiente continuamente, Es que a porque nosotros efectivamente le afecta todavía. a nosotros nos afectó, hubiéramos puesto Especialmente. más coches a disposición de los clientes sin ninguna Tocó en un duda, ¿no? momento muy malo. Y luego hay otra cosa que yo quiero introducir y que no hemos tocado, yo creo que es importante, con el tema de las elecciones y demás, se quedó parada la ley de movilidad sostenible y ahora se recupera. Y lo que suceda en esa ley de movilidad sostenible también nos va a afectar, Claro, sin ninguna duda. sobre todo lo que suceda con esa ley. Sin ninguna duda. Entonces aquí también hay un tema de, bueno, pues de que esperamos continuemos con una cierta seguridad jurídica, ¿no? y que la ley nos permita pues, llevar a cabo estas perspectivas que tenemos, ¿no? Porque bueno, ahí hay mucho que hablar dentro de la misma y puede cambiar el panorama incluso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que espero un año bueno en el que la relación con los fabricantes, cuando digo se normalice, es que podamos tener una negociación con más coches, que los precios bueno, pues, nos permitan comprar más, que los tipos de interés de verdad bajen. Al bajar, pues, el coste financiero también mejora, ¿verdad? Porque al final todo esto de las flotas de coches es algo muy intensivo en capital, entonces un punto en el tipo de interés o medio es un dineral. Bueno, vamos a empezar a creérnoslo, ¿no? Por lo menos que eso siempre ayuda, seguramente. Fernando, es que tengo aquí un apartado. El envejecimiento del parque y la importancia del VO. Yo creo que en todo este contexto que estamos hablando, estamos metiendo pues en materia el vehículo nuevo, la normalización en la fabricación, los plazos de entrega que se van normalizando, pero hay un sector importante, yo creo que muy importante en el mundo de la automoción, como es el del vehículo de ocasión y sobre todo el envejecimiento del parque. Desde Gambán, hay que decir, lucháis por intentar mejorar esto, por ofrecer soluciones, ¿no? que puedan paliar esta edad elevada, 14 años de media en el sector del automóvil, pues son muchos años. De hecho, me parece que somos el país que más envejecido tiene el parque, ¿no?
Pues solamente está por detrás de nosotros Hungría, Polonia y República Checa. Pero por otra parte, es verdad que también somos el país quizá más modernizado o de los más modernizados en cuestión de automoción. O sea, cosa que contrasta un poquito con el vehículo tan viejo que tenemos. Pues te respondo, Chema. Sí. Yo creo que si compartimos el diagnóstico tendremos que llegar a soluciones en las que sean compartidas y en que todo el mundo podamos impulsarla. Si tenemos un parque viejo, no es un parque antiguo, es un parque viejo, que supera los 14 años, y si vendemos 1 millón de unidades y achatarramos 700.000, la brecha seguirá creciendo. O sea que si nos proyectamos, que es lo que hay que hacer para tomar decisiones, si proyectamos, pues es que el parque va a seguir envejeciendo. Si además nos enfrentamos a una situación en la que millones de vehículos de nuestro parque no tienen ni siquiera etiqueta medioambiental, pues tendremos que abordar que esa transición se haga con todas las herramientas que tenemos en nuestra mano. ¿El impulso al vehículo nuevo es necesario? Es necesario. ¿Las ayudas del Plan MOVES son necesarias? Son necesarias. Pero en algún momento, para poder abordar toda esta transición, tendremos que incorporar a vehículos que son eficientes en términos de sostenibilidad. Y por lo tanto, tenemos que integrar a los seminuevos de hasta 5 años en ese plan de ayudas, porque es la manera de que incentivemos que al final esos vehículos pasan a ser compradores de un vehículo nuevo y vayamos reduciendo los plazos hacia el vehículo. Al final, un mercado está determinado también por la rotación que tienen sus vehículos. Tenemos claros ejemplos aquí de cómo se puede incrementar esa rotación. Tenemos que incorporarlo. No deberíamos hablar ni de vehículos nuevos ni de vehículos usados. Deberíamos hablar de vehículos buenos que cumplen la normativa y, por lo tanto, deben estar incentivados para poder hacer esta transición. Si no, es imposible. Hay un problema también marcado en este sector del vehículo de ocasión, y es que la mayoría, bueno, de hecho se ha publicado recientemente un pequeño estudio que se ha hecho sobre el vehículo de ocasión, los 10 primeros coches de ocasión más vendidos tienen más de 10 años. O sea que lo que tú dices, ¿no? Vamos a ir sumando son datos de coches.net años y a la el coche más vendido es un Golf, pero es un Golf de 14 años. Claro, de 14 años, claro. Es que, claro, las rentas familiares, pues muchas de ellas, la mayoría, pues no decir, no todas evidentemente no, pero la mayoría no pueden acceder a un vehículo nuevo porque no tienen la posibilidad, ni pueden acceder, y mucho menos a un vehículo eléctrico. Claro, dicen las nuevas tecnologías y tal, el vehículo eléctrico vale más caro todavía, pero sí podrían a lo mejor acceder a un vehículo de ocasión, como tú bien dices, hasta 5 años. Son vehículos nuevos, son vehículos que incorporan todas las tecnologías o la mayoría de las tecnologías actuales y podrían ser un buen revulsivo para achatarrar el vehículo viejo y para modernizar. ¿Pero por qué no se hace? La renta disponible es determinante. Es determinante, entonces tenemos que hacer factible que en función de esa renta adquiramos los vehículos, porque cuando hablamos de nuevos modelos de negocio, hablamos de movilidad sostenible, segura y conectada, se nos olvida una parte, es que tiene que ser accesible. Claro. Entonces hay que favorecer con todas las políticas que están a nuestro alcance, entre ellas las políticas fiscales, las políticas de ayuda, para garantizar que se hace esa transición. Si no, al final pondremos en riesgo y la movilidad no será accesible. Bueno, claro, si me permites, un poco por apuntar un poco lo que ha comentado Fernando y lo que tú comentabas. Yo creo que has dado un poco en el clavo de cuál es el principal problema que hay en España, y son los 14 años de antigüedad media del vehículo. O sea, no nos lo podemos permitir ni a nivel de fabricación, ni a nivel de comercialización, ni a nivel de seguridad vial, que es importantísimo. Y por eso un poco desde Faconauto, un poco complementando lo que decía Fernando, estamos presentando en todas las comunidades autónomas, lo hemos presentado lógicamente también al Gobierno central, pero como no hemos tenido hasta hace poco, pero nos hemos ido a todas las comunidades autónomas a presentar una estrategia que es movilidad para todos. Y al final es un poco lo que comentaba Fernando, electrificación, renovación con achatarramiento, hacer que todo el mundo pueda adquirir un vehículo nuevo o incluso un vehículo usado. Nosotros tenemos incluso una parte que se llama descarbonización social hasta 5 años, Fernando lo conoce bien, por una razón sencilla. No es nuestro core business como concesionario, pero no cabe duda que alguien que no se pueda permitir por renta comprar un vehículo nuevo puede llegar hasta un usado o hasta un usado de 5 años porque estamos incorporando vehículos Euro 6, que ya tienen ADAS, tienen seguridad vial y tal.
Lo estamos trasladando a todas las comunidades autónomas. Por suerte, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha desde el 1 de enero un plan que se llama Renueva tu vehículo. Esperamos que el resto de comunidades autónomas se incorporen a esto. Yo creo que la respuesta que hemos tenido y la percepción que hemos recibido de las distintas administraciones ha sido muy buena. Pero lo que un poco os quería trasladar es que con la electrificación, o mejor dicho, a la electrificación que nosotros como concesionarios decimos sí o sí, no la podemos echar a su espalda la responsabilidad de toda la descarbonización. Es imposible. Tenemos que hacerlo con esos planes de no solamente porque sea el vehículo eléctrico, es más caro, las infraestructuras no están tan preparadas, hay mucha incertidumbre si qué coche me compro, por lo tanto ahí tiene todavía mucho protagonismo el coche de combustión y sobre todo el poder acceder a un vehículo de ocasión. La verdad es que es un placer escuchar cómo se van uniendo. El gobierno tuvo a bien escuchar la parte del seminuevo e incluyó en el plan MOVES los vehículos seminuevos hasta 12 meses. Se quedaron cortos, pero es muy cortos. Una buena. Podríamos haber llegado hasta los 3-4 años y hubiera sido ideal. Pero evidentemente las comunidades autónomas, cuando se ponen a realizar estas acciones, y entendemos que son una palanca necesaria, pues también se quedan cortas. Porque en estos planes Renove pues no incluyen ni a los seminuevos, ni al vehículo usado hasta 5 años. Claro. Y entonces aquí lo que se trata es de ir a un objetivo claro y con todo. Yo rompo una lanza por esto y me permitís que lo cuente, porque pero claro, por favor, si no lo vas a contar largo. enseguida porque me dice, vamos Vale. a cortar nada brevemente y enseguida volvemos para escuchar a Feneval. Pues te he dejado con la palabra en la boca, pero es importante. No, pero es que encaja mucho con esto. Fijaros, el Rentacar compra los coches en abril y en muchos casos se llevan al mercado de ocasión en el mes de octubre o noviembre. Y cuando permanecen 1 o 2 años. Para beneficiarse de las ayudas estatales, de las subvenciones, hay que mantener el bien 2 años, con lo cual ya de entrada empezamos a estar fuera del plan MOVES. Lo segundo, no achatarramos coches, seguimos fuera del plan MOVES. Lo tercero, se crea el MOVES Flotas. Y se crea un MOVES Flotas en el que, como se hace de manera nacional para que no lo manejen las comunidades autónomas, al menos hay que trabajar en 2 comunidades autónomas. Fantástico. Salvo que los coches de Canarias y Baleares, que es donde está la gran industria del Rentacar, aprendan a nadar, todas las pymes de Canarias y Baleares no pueden acceder al MOVES Flotas. Hombre, señor Gobierno, que el MOVES Flotas también sea para el Rentacar, por favor. Hagamos algo especial, porque si no estamos dejando fuera solo entre el 17 y el 20% de las compras de vehículos nuevos. Pero quiero decir que aquí yo siempre planteamos en Ruta 2025 muchas peticiones bastante lógicas. Vamos. Pero ¿cuáles son los impedimentos para que no se lleven a él? Porque, por ejemplo, el renting es otro gran suministrador de vehículos de ocasión, que no sé cómo estáis viendo este asunto del envejecimiento. Bueno, hombre, afortunadamente en el caso del renting, aunque no está todo, pero sí que está en el MOVES para los vehículos nuevos, ¿no? Yo creo que eso ha sido un avance ya de hace años, ¿no? Pero es verdad que no tenemos ni vamos con la misma sensibilidad que hace falta pues para que no envejeza el parque, que es lo que decía Nacho, ¿no? Es decir, acabamos de ver, y yo lo veo un poco con envidia, ¿no? Es decir, acaban de sacar el renting social en Francia y contempla los vehículos usados hasta 3 años y medio. Claro. En el caso español es que en el año 2009 tuvimos ayudas a los vehículos usados hasta 5 años, Fernando. Es decir, me parece que es algo que hay que tener, pues bueno, pues esa visión, ¿no? En la parte social, porque efectivamente cuando tú quieres impulsar determinadas medidas, pues ves que hay capas de la población que por su renta disponible no llegan, ¿no? Y lamentablemente, pues eso, aunque ha sido reivindicado, no lo hemos conseguido. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de incorporar pues, estas necesidades, ¿no? que se están produciendo pues, a la realidad del parque español, y con esa premisa de que no nos podemos permitir que vaya envejeciendo 14 años, ¿no? Las asociaciones que estamos aquí todos formamos parte de una alianza que se llama Neutral Emotion, y yo creo que tenemos una visión muy divulgativa además, ¿no? de por qué es importante que esto no envejezca. Es que un coche que tiene 20 años contamina 4 veces más que el mismo coche con la misma tecnología a día de hoy. O sea, simplemente atacando un nicho muy concreto de vehículos antiguos esto sucede.
y consigues una gran mejora. Otra gran mejora la consigues, y lo comentamos poco, porque nosotros no tenemos la responsabilidad de divulgarlo, ¿no? Nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Es que si tú tienes tus coches bien mantenidos, consigues ya unos ahorros significativos de emisiones en torno a un 15%. Es decir, simplemente un coche bien mantenido, que pase las revisiones, que le cambies los filtros, que hagas lo que le tengas que hacer, lo que hemos hecho, lo que he visto hacer a mi padre, a mi abuelo, ¿no? Es decir, y esto no se habla. Y eso son reducciones y además yo creo que son políticas sanas y buenas, ¿no? Pero desde luego tenemos que trabajar más. O sea, yo miro con sorpresa y, bueno, y también con ilusión, ¿no? Como en Francia, por ejemplo, pues incorporan coches que tienen una cierta antigüedad. Eso es un Sería apartado... un aspecto muy importante a tratar de desarrollar aquí en España. Veremos si lo conseguimos. Pero eso te iba a decir que es un apartado interesante el renting de vehículo de ocasión, que es lo que decimos. Hay que copiar las buenas ideas. Vincent Carré, que es el ideólogo del renting social, estuvo en nuestro último congreso y nos parece una idea a explorar porque justamente viene a solucionar parte de esta idea de que la movilidad, además de segura, por supuesto, sostenible, tiene que ser accesible. Accesible, por supuesto. Y un tema que yo quería apuntar con lo que ha dicho Juan Luis sobre el tema de la Ley de Movilidad Sostenible, que ahora se pone otra vez en marcha, ¿no? Y yo creo que además en esta mesa estaremos todos de acuerdo. A nosotros nos preocupa mucho y nos preocupa mucho también de manera colateral el tema de la zona de bajas emisiones. Hablando del tema de antigüedad de vehículos y cogiendo que al final tenemos aproximadamente 26 millones de turismos en el parque, el 29,5% no tiene etiqueta, como ha comentado Fernando, y el 31% tiene etiqueta B. Es decir, estamos aproximadamente en 15.600.000 vehículos que van a tener un serio problema a la hora de entrar en esas zonas de bajas emisiones que por ahora no se han desarrollado. Ahora solamente hay 14 ciudades de las 149 que tienen que ponerse, pero que eso va a tener una incidencia importante. Una incidencia muy importante, porque es que es otra cosa que tampoco sé. No sé si... No, pero apostillando lo que dice, si ahora mismo, como sucede, se activa la zona de bajas emisiones en la M30 y no pueden entrar vehículos que tengan etiqueta B, y por supuesto los que no tengan etiqueta, más del 60% del parque circulante de vehículos de España no puede entrar en la M30 de Madrid. ¿De verdad queremos una ciudad donde no pueda entrar el 60% de los coches que circulan? Es que este es un poco el tema. En todo esto, desde las administraciones que se empeñan mucho en la electrificación, en el avance tecnológico, en la sostenibilidad, pero donde, claro, es que estamos hablando de muchos vehículos. Por eso lo quería recuperar, como ha dicho Juan Luis, porque yo creo que es un mensaje que debemos trasladar todo el sector. No podemos demonizar el vehículo privado. Es decir, no podemos dejarlo en el último vértice de esa pirámide de movilidad. Al ciudadano le tenemos que dar una solución, permitírmelo, 360, inteligente, sostenible, ecológica, pero que no, de alguna manera, le cortemos las alas de poder utilizar un coche, un vehículo privado, una moto, y que tenga la capacidad de poder decidir en función a sus necesidades. ¿No será más fácil ayudar o promover ayudas a vehículos, como decimos, eso es lo que estamos haciendo, Chema? Más facilitar, que faciliten ese acceso del ciudadano que no puede comprarse uno nuevo o uno eléctrico, que ahora hablaremos. Me queda poco tiempo, pero hablaremos de ello brevemente. Eso, facilitar eso para poder achatarrar y liberarnos de esos vehículos con más contaminantes, pero de una forma un poquito más asequible. Me queda poco tiempo y me gustaría daros una ronda de preguntas también hablando del vehículo eléctrico y estas nuevas marcas asiáticas que llegan a nuestro mercado, que parece que van poco a poco, pero si nos ponemos a pensar son cada vez más. Se espera que lleguen todavía cada vez más, muchas de ellas ya involucradas directamente en lo que es el vehículo eléctrico. ¿Cómo se está asumiendo esto ahora que tenemos aquí representación de 4 importantes asociaciones y federaciones? Empiezo contigo, Nacho, para terminar. Ya me has cogido. Sí, no, la ronda viene bien, porque vamos viendo la distinta... Sigues un orden siempre. ¿Cómo se está afrontando esto? Además del sector del fabricante, con esta llegada de marcas y sobre todo del vehículo eléctrico. Empiezo por el vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico, nosotros lamentablemente, ojalá nos equivoquemos y las previsiones sean superiores y tal, pero lo que vemos es que para el año 2024 hemos acabado con una cuota de vehículo electrificado, entendiendo vehículo eléctrico puro y híbrido enchufable,
si no recuerdo mal, del 11,9% en turismos. Nosotros no vemos más allá de un 12,4-12,5 para el año 2024. Ya nos gusta, como insisto, ya nos gustaría. Para nosotros, en nuestras estimaciones, si queremos cumplir el PNIEC, los objetivos Fit for 55, necesitamos crecer 7 puntos porcentuales de aquí hasta 2030. Es decir, el año que viene tendríamos que estar en torno a 19, un 19% de cuota. Nosotros no lo vemos. Nos gustaría, y ahí es fundamental que tengamos un MOVES 3 que cambie el sistema, que sea verdaderamente motivador y que el cliente, digamos, se lo lleve en mano ese descuento, como pasaba con el tema de los pibes y tal. Yo creo que el punto fundamental está en el tema de la gestión. Más allá de la electrificación, que luego si queréis podemos hablar de por qué no termina de arrancar y tal, que hay, sería para hacer tres mesas, no nos va a dar tiempo. En cuanto al tema de las marcas asiáticas, para no quitar mucho tiempo a mis compañeros, nosotros como distribuidores de automoción, como concesionarios, y cada vez en un mundo donde los concesionarios pues también estamos en un proceso de concentración y hay una tendencia hacia el multimarquismo y a confiar en la distribución de varias marcas, nosotros entendemos la problemática del mercado europeo, pero nosotros lo tenemos que ver como una oportunidad, porque, bueno, en definitiva, siempre que esos coches se distribuyan a través de una red de concesionarios oficiales, se le puede abrir la ventana a un concesionario. De hecho, en nuestro congreso viene el presidente de la Asociación China de Concesionarios, y además tenemos dos marcas que ya nos han confirmado su interés en participar en nuestro congreso, al cual, por cierto, estáis todos invitados y será un placer atenderos. Gracias, Fernando. Rápido, 3 ideas. La primera, no llegamos a ninguno de los objetivos que se han marcado. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Hemos suspendido. Nacho Venga, comentaba siguiente. 12% hoy, si queríamos cumplir el PNIEC, tendríamos que matricular casi 700.000 unidades de vehículos En eléctricos 2030. Este año. No, para poder llegar. No llegamos. En todo caso, ¿esos crecimientos de vehículo eléctrico van a continuar? Sí. Es un vehículo eficiente, es un vehículo que responde a las necesidades perfectamente. ¿Qué porcentaje, si nos proyectamos para poder tomar decisiones, vemos en los siguientes años, en esta década? Pues que llegaremos en el mercado nacional al 30% de vehículos electrificados, como vamos, salvo que haya una palanca impulsora que todavía no he identificado. La segunda idea, que tiene que ver un poco con el vehículo eléctrico, va a ser impulsado por la llegada de nuevos fabricantes asiáticos. Sí, claro. Hemos dejado un hueco en el que los vehículos entre 20.000 y 25.000 euros de vehículos eléctricos, que son vehículos muy eficientes, pues sí hace accesible. Si antes decíamos que la movilidad tiene que ser accesible, pues tal. Y la tercera idea tiene que ver un poco, copiando un poco cuando estábamos hablando de las políticas que estaban haciendo en Francia. En Francia, el MOVES han hecho una cosa muy interesante. Solo se apoya a aquellos que tengan fabricación en Europa. Es decir, ¿Tesla fabrica un vehículo en Europa? Sí. ¿Este lo fabrica en China? No. ¿Fabricantes europeos que fabrican vehículos en China están acogidos a esas ayudas? No. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Es una forma de compensar un poquito todo esto. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Os dejo brevemente Muy una rápido. opinión. Bueno, vehículo eléctrico, pues yo creo que sigue progresando. Yo lo he dicho antes, tenemos el 10% de la flota de renting. Yo creo que hay que decir también que efectivamente hay muchas dificultades, pero siempre decimos nosotros que lo que tenemos ahora de infraestructura permite mover nuestro parque de manera intensa. No quiero decir que no haya problemas, que los hay y a diario, pero se puede mover la flota con intensidad. Vehículo eléctrico chino, pues es claramente la llave para entrar en Europa, como decía antes Fernando, y en el caso del renting, pues se opera con todas las marcas, ¿no? Lo que sí que se pide es unos requisitos mínimos como calidad de gestión que buscan siempre las compañías de renting, en cuanto a que haya una adecuada atención comercial, en que haya unos procedimientos establecidos, en que haya una buena postventa y que, por tanto, luego no haya sustos para los usuarios. Pues te Me dejo que dejas cierres la última. Y bueno, nosotros somos el único sector del automóvil que está obligado a unas cuotas de vehículos eléctricos en la Comunidad de Baleares y en la Comunidad de Valencia, el 12% de las compras de los nuevos, y no se ve acompañado
acompañado de un desarrollo de infraestructuras y de una necesidad real de los clientes. Y esto es una realidad y esto es una cosa que hay que cambiar. O sea, no podemos hacer greenwash y hacer a un sector del automóvil que representa menos del 10% del total de la flota en estas zonas, me voy a las islas, y que sean los únicos que tienen la obligación de hacer esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues desde luego con incentivos fiscales y desde luego ayudando de verdad a lo que es el sector y con el desarrollo de infraestructuras, porque si no, los propios clientes directamente no quieren el coche eléctrico. En el año 22, cuento una anécdota y nos vamos, teníamos muy pocos coches disponibles y nos quedamos sin coches en muchos sitios, ¿no? Y cuando llegaba el cliente y le decíamos, en Palma de Mallorca, mire, nos queda un coche eléctrico, me decía, no, me voy en una VTC. Entonces, directamente el propio cliente no quiere coger un vehículo eléctrico durante sus vacaciones. Esto también hay que cambiarlo. Bueno, cerramos este programa especial con estas 4 fantásticas asociaciones y federaciones y bueno, se han hecho peticiones lógicas, como decimos siempre, de aquí de Ruta 2025 lanzamos esas peticiones o esas ideas bastante lógicas que podrían ayudar a mejorar o a dinamizar aún más el mercado de la automoción, así que bueno, si hay alguien que esté apuntando por ahí, pues bienvenido. Solo me queda despedir a nuestros invitados, Juan Luis Barahona, presidente de Feneval, muchas gracias. Federación de Feneval, Federación Nacional Empresario de Alquiler de Vehículos con y sin conductor. Muchas gracias Muchas gracias a vosotros, bueno, un placer. Esperemos que todo vaya un poquito, estas peticiones que has hecho, pues claro. Se vayan cumpliendo. Muchas gracias. José Martín Castro, presidente de AER, que es la Asociación Española del Renting de Vehículos, muchas gracias también por tu presencia y enhorabuena por estos crecimientos que está teniendo aquí el sector del renting en nuestro país, que no está nada mal. Fernando Miguel, el director general de GAMBAN, que es la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos. Gracias también por tu presencia y por los consejos que damos, ¿verdad? Ahí para ir mejorando. Y por último, José Ignacio Moya, Nacho Moya, director general de Faconauto, Federación de Asociaciones y Concesionarios de la Automoción. Muchas gracias también por tu presencia. Gracias a ti. Y hasta aquí un programa más de Ruta 2025, esta vez muy bien acompañados por asociaciones y federaciones, conociendo un poquito más cómo evoluciona el mercado de la automoción en nuestro país. Nosotros seguimos aquí en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.